Ahora hablaremos de las causas del conflicto armado interno de acuerdo con la CDR. Una de las causas fue el centralismo dentro de la capital, ya que esta se empezó a poblar de gente y se volvió el centro económico y político del país. Además, no todos contaban con los mismos derechos, por lo que no todos eran considerados ciudadanos. Otra de las causas fue el abandono del campo. Hubo una existencia del Estado y una falta de políticas de desarrollo social y hubo mucha corrupción por parte de autoridades policiales y jueces hacia los habitantes del campo. Otra de las causas es la discriminación y el constante racismo dentro de, de la sociedad peruana hacia las personas de raza indígena y las personas mestizas. Una de las últimas causas que vamos a mencionar es el abandono de la educación por parte del Estado. Eh, en esta época la educación era considerada como uno de los pocos y únicos recursos para poder ascender socialmente. De hecho, esta era considerada como una educación vertical en la cual el maestro era fuente de todo conocimiento y era el que tenía la razón y era una especie de autoridad ante los alumnos. De esta manera fue como Sendero Luminoso empezó a imponer sus ideas a través de la educación, logrando así obtener cada vez una mayor cantidad de seguidores. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre los diferentes testimonios que hemos decidido recoger a partir de nuestra visita a la página virtual del Museo del LUM. Este primer testimonio es sobre la madre de Arquímedes Ascarza, quien fue llevado a la fuerza por el ejército y declarado como desaparecido hasta el día de hoy. De hecho, su madre nos cuenta cómo en esa época surgieron varias desapariciones en bastantes pueblos de Ayacucho y también en bastantes pueblos de otros departamentos de Lima y cómo muchas mujeres sufrieron al no saber qué había pasado realmente con los integrantes de su familia que habían desaparecido. De hecho, esta fue una situación bastante triste para muchas personas porque nunca obtuvieron una respuesta por parte del Estado peruano y muchos de ellos estuvieron por muchos años buscando a esas personas que habían desaparecido de un día para otro. Bueno, la madre de Arquímedes Ascarza nos cuenta cómo a raíz de la situación que afrontó, eh, optó por fundar junto con otras madres una asociación con la idea de poder ayudar y apoyar a otras personas que habían pasado por la misma situación que ella. El segundo testimonio es de José Carlos Agüero, hijo de madre y padre senderista. Él relata cómo fue su infancia y cuenta cómo se sentía con respecto a la ideología de sus padres. Él narra cómo su crianza no fue tan diferente a la del común, pero sí afirma que sus padres frecuentemente tardaban en regresar a casa. El primero que murió fue su padre, en el frontón de 1986, quien antes de esto había entrado a la clandestinidad. Su madre, por el otro lado, no se separaba de su familia, cumpliendo el rol de madre y senderista al mismo tiempo. Esto generaba ansiedad en el joven José Agüero, siendo que todos los días su madre salía sin la certeza de regresar a casa. Esto continuó hasta el día en que ella no regresó. En su lugar, otro senderista le dio el mensaje a su hijo que ella, en efecto, había fallecido. José afirma sentir un gran alivio al escuchar la noticia, no porque no quisiera a su madre, sino porque ya no debía esperar su regreso. El 24 de octubre de 1993, Gladys Canales fue capturada por la Dirección Nacional contra el Terrorismo. Desde esa fecha, ella fue torturada física y sexualmente durante una semana en una sede de la Incote y fue internada en el penal de máxima seguridad de mujeres de Chorrillos. Condenada a 20 años de prisión después de que un terrorista se cogiera la ley de arrepentimiento y la vinculara con Sendero Luminoso. Después de 7 años, 7 meses y 7 días, Gladys Canales fue indultada el 31 de mayo del 2001. Ahora es directiva de la Coordinadora Nacional de Mujeres Afectadas por el Conflicto Armado Interno
y ha contado su testimonio para que sirva de incentivo para empoderar a otras mujeres y seguir en la búsqueda de justicia. Las razones por las que creemos que pasaron estos terribles hechos en el Perú son que en el Perú en ese momento existían fuertes desigualdades sociales y el Estado se encontraba ausente en muchos lugares. Es por esto que ante el discurso de una historia de exclusión, descontento del presente y la promesa del futuro que brindaba Sendero Luminoso, fue que llevó a muchos jóvenes que compartían este sentimiento a unirse en la causa de Sendero Luminoso y optar por la violencia, pensando de que reclamando de esta manera serían visibles ante el Estado y finalmente tomados en cuenta. Su expansión se debió a la crisis que sufrió el sistema educativo en ese tiempo. En ese entonces la educación era de muy baja calidad y en el año 1980 el gobierno redujo el gasto dirigido a este rubro. Además, el sistema de enseñanza era aún autoritario, por lo que se le daba mucho poder y autoridad a los profesores y detrimento hacia las opiniones de los alumnos. Gracias a que el sistema educativo estaba debilitado, fue que Abimael Guzmán pudo comenzar y expandir el movimiento subversivo terrorista Sendero Luminoso desde las aulas de las universidades estatales. Al mandar a las Fuerzas Armadas a combatir el terrorismo en los lugares afectados, la desconexión que existía entre el Estado y estas poblaciones vulnerables llevó a que no consideraran relevante proporcionar una estrategia o plan que cumpla con los parámetros exigidos por los derechos humanos. La misma desconexión existía entre los pobladores que veían al Estado como una institución ajena a la población y entre los militares, que no hablaban el quechua de la zona. Esto permite a la Fuerza Armada autorizar métodos deshumanizantes y cometer crímenes hacia los pobladores. Esta violencia de la Fuerza Armada a los campesinos le daba aún más razones a los terroristas para seguir con su lucha. Creemos también que es importante reflexionar que en el momento en el que el Estado se dio cuenta de que la fuerza bruta no derrotaría el terrorismo y ahondaron más sobre las razones de luchas por parte de los subversivos, entendieron que se tendría que producir una victoria social y no solo una militar. A partir de esta realización, las Fuerzas Armadas comenzaron a construir vínculos con las comunidades campesinas, creando así las llamadas rondas campesinas, que fueron exitosas en proteger al pueblo de los terroristas. Esto y el hecho de que el terrorismo presentaba dificultades de crecer en zonas donde existían asociaciones civiles sólidamente organizadas y que eran apoyadas por las instituciones nacionales e internacionales, demuestra que si el Estado se encuentra presente en las comunidades, éstas resistirán ante el terror. Creemos también que es importante invertir en una educación de calidad en todo el país y educar a los jóvenes en tener un libre pensamiento, acompañado de una actitud crítica y de la solidaridad hacia los demás, para que no puedan ser tan fácilmente disuadidos cuando se les presenten ideologías radicales con métodos deshumanitarios.